Llamada Destiny, ¿verdad? Ella dijo que estaba limpia. ¿Qué demonios están haciendo ustedes? ¡Salgan de aquí! ¡Salgan! Lo que estás a ¡Salgan! punto de ver es tan real como parece. La televisión en vivo puede estar llena de Bad sorpresas. mega dudu. Ani di read. Ni lo siento mangudu. Estoy tan pálida. Su señoría. Podrá vez parecer participación. Una ligera posibilidad de alguna participación. Participar. A veces suceden cosas que nadie espera y son capturadas en cámara para que el mundo las vea. Aquí están los momentos más impactantes jamás grabados durante las noticias en vivo. Número 1. Cuando las noticias se convierten en caos. El impactante incidente en vivo en televisión en Jordania. La televisión en vivo siempre ha sido impredecible, pero en 2014, los espectadores en Jordania fueron testigos de un momento asombroso que rápidamente se convirtió en el tema del momento. Un acalorado debate sobre el conflicto sirio se salió de control, dejando a la audiencia atónita y la carrera de un presentador en ruinas. La transmisión en vivo presentó a dos destacados periodistas jordanos, que fueron invitados a discutir el complejo y delicado tema de Siria. Las tensiones ya eran altas, dada la naturaleza divisiva del asunto. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. La discusión comenzó con argumentos agudos, pero en minutos, la conversación se convirtió en un explosivo griterío. Intensificarse. A medida que el debate se volvía más intenso, los periodistas comenzaron a lanzarse acusaciones. Sus temperamentos se encendieron y sus voces se hicieron más fuertes. Los intentos del presentador por recuperar el control fueron inútiles. De repente, en un giro sorprendente, uno de los periodistas se acercó a la mesa del estudio y la volteó. En un ataque de ira, el periodista levantó el pesado escritorio y lo lanzó a un lado, dejando el estudio en completo desorden. Papeles volaron, micrófonos cayeron y el set quedó en caos. El otro periodista se levantó, igualmente enfurecido, y la discusión casi se convirtió en una pelea física. Aunque los dos periodistas enfrentaron críticas públicas, las repercusiones no terminaron ahí. El presentador de noticias, que se suponía debía moderar la discusión, fue duramente criticado por no mantener el orden. La cadena finalmente decidió despedir al presentador, culpándolo por dejar que la situación se saliera tanto de control. Número 2. Reportero se cae del barco durante una entrevista en vivo en la televisión en los Países Bajos. Los contratiempos en la televisión en vivo no son nuevos, pero un incidente en 2014 en los Países Bajos tomó un giro cómico y sorprendente cuando un reportero se cayó de un barco durante una transmisión en vivo. El momento inesperado dejó a los espectadores tanto divertidos como desconcertados, mientras el segmento pasaba de ser una entrevista seria a un blooper viral. El reportero estaba cubriendo un evento de navegación en el hermoso pueblo de Kampen. Sentado en un pequeño bote, con un micrófono, estaba entrevistando a un funcionario local sobre la importancia del evento. Todo parecía listo para una transmisión sin problemas, hasta que ocurrió el desastre. Afortunadamente, el reportero no sufrió daños y fue rápidamente sacado del agua por los miembros del equipo. Sin embargo, el incidente planteó preguntas sobre los protocolos de seguridad durante las transmisiones en vivo. Los críticos argumentaron que la cadena debería haber tomado más precauciones, especialmente dada la naturaleza impredecible de trabajar cerca del agua. Aunque avergonzado, el reportero tomó el incidente con calma. En una entrevista de seguimiento, bromeó sobre su zambullida hacia la fama y agradeció a los televidentes por su preocupación. A pesar del buen humor, la cadena enfrentó críticas por permitir que ocurriera tal percance en televisión en vivo. Número 3. Natasha Exelby, la presentadora distraída sorprendida, soñando despierta en televisión en vivo. En 2017, la presentadora de noticias australiana, Natasha Exelby, se convirtió en el centro de un momento viral después de ser sorprendida durante una transmisión en vivo. El incidente, que comenzó como un segmento de noticias ordinario, rápidamente se convirtió en un bloque hilarante e inolvidable que sorprendió y divirtió a los espectadores. Natasha acababa de terminar un segmento y parecía estar soñando despierta cuando la cámara volvió inesperadamente hacia ella. Sorprendida por la repentina aparición en el aire, ella dio un respingo y rápidamente recobró la compostura. A pesar de su rápida recuperación, el breve momento de distracción fue suficiente para captar la atención de audiencias en todas partes. Inicialmente, hubo rumores de que Natasha había sido despedida debido al blooper, lo que provocó indignación entre sus seguidores. Sin embargo, la cadena aclaró que no se había tomado tal acción y elogió el profesionalismo general de Natasha. Natasha misma se tomó el incidente con buen humor, bromeando sobre ello en las redes sociales e incluso participando en entrevistas donde habló sobre el viral momento. Número 4. Presentadora de noticias informa sobre la muerte de su esposo en vivo. En uno de los momentos más desgarradores en la historia de la televisión en vivo, la presentadora india Supreet Kaur demostró un profesionalismo extraordinario cuando informó sobre un accidente de coche que trágicamente cobró la vida de su esposo. El incidente, que tuvo lugar en 2017,
dejó a los espectadores atónitos y profundamente conmovidos por su compostura y dedicación. Supreet estaba presentando el boletín de noticias matutino para un canal regional en Chhattisgarh, India, cuando surgió una noticia sobre un accidente de coche fatal. A medida que se revelaban los detalles del accidente, incluida la descripción del vehículo y la ubicación, Supreet se dio cuenta de que su esposo probablemente estaba entre las víctimas. A pesar de la abrumadora revelación, continuó la transmisión sin perder el ritmo. No fue hasta que el segmento terminó que Supreet se permitió llorar. Sus colegas revelaron más tarde que ella se derrumbó en lágrimas fuera de cámara, pero insistió en terminar sus deberes antes de abordar la tragedia personal. Número 5. Chris Cuomo. Cuando los lazos familiares cruzan las líneas profesionales. En diciembre de 2021, la carrera del destacado presentador de CNN, Chris Cuomo, se detuvo de forma repentina y dramática. El despido inesperado siguió a las revelaciones de que Cuomo había usado su posición y recursos para ayudar a su hermano, Andrew Cuomo, durante un escándalo altamente publicitado. Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York, enfrentó múltiples acusaciones de mala conducta, lo que llevó a su renuncia en agosto de 2021. A medida que se desarrollaban las acusaciones, Chris Cuomo supuestamente se involucró profundamente en ayudar a su hermano a elaborar respuestas y gestionar la creciente crisis. Lo que inicialmente se vio como un apoyo fraternal rápidamente se convirtió en una controversia profesional. Documentos internos revelaron que Chris Cuomo había ido más allá de ofrecer apoyo personal. Consejo. Según informes, había usado sus contactos en los medios e influencia para reunir información sobre los acusadores de su hermano y ayudar a dar forma a la estrategia de defensa de Andrew. CNN, al descubrir el alcance de su implicación, inició una investigación y posteriormente terminó su empleo. La decisión de despedir a Cuomo sorprendió a muchos espectadores, especialmente a aquellos que admiraban sus habilidades periodísticas y su presencia en pantalla. Para otros, el despido fue visto como un paso necesario para preservar la integridad de la cadena. El escándalo provocó reacciones mixtas. Los partidarios de Chris Cuomo argumentaron que sus acciones surgieron de la lealtad a su familia, un sentimiento que muchos podían entender. Sin embargo, los críticos consideraron su implicación como un evidente conflicto de intereses que socavaba la ética periodística. Número 6. El terremoto de Los Ángeles. Un momento impactante en la televisión en vivo. En las primeras horas de una mañana típica de 2014, dos presentadores de noticias de Los Ángeles estaban en medio de su emisión habitual cuando ocurrió lo inesperado. Un fuerte terremoto sucedió en vivo. El momento fue tanto impactante como inolvidable, mientras los espectadores veían a los presentadores reaccionar a las repentinas sacudidas. Los presentadores estaban dando las noticias de la mañana cuando el estudio comenzó a temblar. Al principio, hubo confusión mientras intercambiaban miradas nerviosas. Luego, a medida que los temblores se intensificaron, se agacharon bajo el escritorio de noticias para protegerse. A pesar del caos, las cámaras continuaron grabando, capturando cada segundo del dramático evento. Las imágenes se hicieron virales rápidamente, con espectadores elogiando a los presentadores por su rapidez de pensamiento y su comportamiento tranquilo. Las redes sociales se llenaron de comentarios, con algunas personas expresando preocupación por la seguridad de los presentadores y otras asombrándose ante la realidad cruda del momento. Número 7. Inquietante asalto durante la cobertura en vivo de la muerte de David Bowie. En 2016, un informe televisivo en directo se convirtió en un incidente aterrador cuando la reportera Mary, cubriendo la muerte del icónico cantante David Bowie, fue agredida al aire. El impactante momento ocurrió en Hollywood, mientras Mary entregaba su emotivo informe a los espectadores, solo para ser atacada repentinamente e inexplicablemente por un transeúnte. Mary estaba a mitad de una frase, describiendo la reacción del público ante el fallecimiento de Bowie, cuando un individuo se le acercó agresivamente. En un acto no provocado y aterrador, el agresor empujó a Mary e intentó arrebatarle el micrófono. La agresión la dejó visiblemente conmocionada, y la transmisión en vivo fue cortada abruptamente. El incidente provocó indignación generalizada, con espectadores condenando el ataque en las redes sociales. Muchos expresaron su preocupación por la seguridad de Mary y criticaron la falta de medidas de seguridad durante la cobertura en vivo. El ataque también reavivó debates sobre los desafíos y peligros que enfrentan los periodistas al reportar en espacios públicos. Número 8. Un inquietante secuestro en 2015 en los Países Bajos. En 2015, los Países Bajos vivieron un momento aterrador que dejó a los espectadores y al personal de la sala de redacción en completo shock. Sucedió durante una emisión regular en el canal de noticias NOS, una fuente confiable de noticias para muchas personas. El evento tuvo lugar en televisión en vivo y parecía algo salido de una película. En el punto álgido de la transmisión, mientras los reporteros discutían los titulares del día, un hombre de 19 años apareció de repente. Vestido elegantemente con un traje, parecía calmado y sereno, pero en su mano llevaba lo que parecía ser una pistola.
La tensión en el estudio aumentó rápidamente cuando el joven se abrió paso a la fuerza en la sala de redacción, sorprendiendo a todos. Presente. El personal estaba inicialmente paralizado por el miedo, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Los espectadores, pegados a sus pantallas, estaban incrédulos. Lo que estaban presenciando era una situación real, no un drama guionado. Mientras la cámara seguía grabando, el joven comenzó a hacer demandas y su presencia causó caos inmediato en la sala de redacción. La transmisión en vivo fue completamente interrumpida cuando seguridad y la policía acudieron rápidamente a la escena, creando aún más tensión. En medio de la confusión, la situación tomó otro giro inesperado. Los motivos del hombre seguían siendo poco claros en ese momento, lo que aumentaba la ansiedad en torno al evento. ¿Fue esto una declaración política, un acto de protesta o algo mucho más oscuro? El incidente dejó al país en vilo mientras todos se preguntaban por las intenciones del joven y las razones detrás de tal acto. El secuestro de la transmisión levantó serias preguntas sobre la seguridad en las emisiones en vivo y dejó a los espectadores conmovidos por el peligro muy real que se desarrolló en sus pantallas. Número 9. Robo en vivo durante un reportaje de noticias. Una noche en Sudáfrica ocurrió un impactante robo en vivo durante un informe de noticias. Informe. El periodista Vuyo Moko estaba al aire para la South African Broadcasting Corporation, dando una actualización rutinaria desde un concurrido centro comercial. La escena parecía normal al principio con Vuyo hablando tranquilamente sobre los eventos del día, pero en cuestión de momentos, todo dio un giro dramático. Mientras la cámara seguía grabando, los espectadores vieron a un grupo de ladrones armados irrumpir de repente en la tienda detrás de Vuyo. Los ladrones, usando máscaras y sosteniendo armas, irrumpieron en la tienda, exigiendo dinero a los clientes y al personal aterrorizados. Toda la escena estaba ocurriendo justo detrás del periodista, que estaba completamente ajeno a lo que estaba pasando. Seguía. Vuyo, concentrado en su reportaje, continuó hablando, ajeno al caos a su alrededor. Sin embargo, el camarógrafo rápidamente notó el robo y comenzó a mover la cámara lejos de los ladrones. La emisión en vivo capturó el momento increíble mientras los espectadores en casa veían en tiempo real cómo el crimen sucedió. El pánico se apoderó rápidamente del centro comercial. Los compradores corrieron a buscar refugio, y el personal de la tienda intentó protegerse mientras los ladrones saqueaban el lugar. Mientras tanto, Vuyo permanecía concentrado en su informe, sin darse cuenta del peligro detrás de él. Cuando la cámara finalmente se giró para mostrar lo que estaba sucediendo, el robo ya había comenzado a disminuir. Los ladrones huyeron de la escena, pero no sin dejar un rastro de conmoción y miedo. Los espectadores quedaron atónitos, sin estar seguros de si acababan de presenciar un robo real o un truco organizado. El evento fue noticia al día siguiente, con muchos cuestionando cómo algo así podría ocurrir durante una transmisión en vivo. Fue un momento que nadie olvidaría. Número 10. El golpe directo de Anderson Cooper. En octubre de 2024, ocurrió un momento impactante y aterrador durante una emisión en vivo con el veterano presentador de noticias Anderson Cooper. El evento ocurrió mientras Cooper cubría una noticia importante desde las calles de una gran ciudad. Lo que parecía otro informe en vivo típico se transformó en una situación que detuvo el corazón, dejando a los espectadores incrédulos. Anderson estaba reportando desde la escena de una gran protesta cuando, de repente, un grupo de manifestantes se alteró. Sin previo aviso, alguien de la multitud lanzó un objeto directamente hacia él. El objeto golpeó a Anderson en el hombro. El ataque inesperado dejó a todos en el estudio y en casa atónitos. La transmisión en vivo se quedó en silencio por un breve momento, mientras Anderson se agachaba rápidamente y se protegía. Su comportamiento calmado y profesional se mantuvo intacto, incluso cuando la situación se volvió más caótico. La cámara se alejó un poco, mostrando la creciente tensión en la multitud detrás de él. Anderson, a pesar del shock de ser golpeado, continuó con la transmisión, negándose a dejar que el incidente interrumpiera su trabajo. El evento planteó preguntas sobre la seguridad durante los reportes en vivo, especialmente al cubrir protestas o situaciones volátiles. Para los espectadores, fue un momento de pura sorpresa al ver a un periodista respetado ser atacado directamente. Después del incidente, Anderson habló sobre los peligros de informar desde entornos tan intensos, enfatizando la necesidad de una mayor protección para los periodistas. El momento fue un recordatorio claro de cuán impredecible y peligroso puede ser el mundo de las noticias en vivo. Dejó a todos preguntándose cuán cerca están realmente los reporteros del peligro mientras intentan llevar la verdad al público. Número 11. El increíble derrame cerebral de Julie Chin, presentadora de noticias de Oklahoma. En agosto de 2022, los espectadores en Oklahoma presenciaron un momento increíble y sorprendente durante una transmisión en vivo que involucró a la presentadora de noticias Julie Chin. Julie, conocida por su entrega tranquila y profesional, estaba en medio de un informe de noticias rutinario, cuando algo
Esperar que suceda. Mientras presentaba las últimas noticias en el aire, Julie de repente comenzó a experimentar una sensación extraña. Al principio, parecía un pequeño tropiezo, pero pronto quedó claro que algo andaba terriblemente mal. El habla de Julie comenzó a arrastrarse y sus movimientos parecían descoordinados. Se detuvo, tratando de recuperarse, pero entonces se hizo evidente que le costaba continuar con el transmisión. En ese aterrador momento, estaba claro que algo estaba afectando la capacidad de Julie para hablar y moverse adecuadamente. Sus colegas sentados cerca en la sala de redacción rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Corrieron a ayudarla mientras la transmisión en vivo continuaba. Los espectadores, sorprendidos y confundidos, miraban en tiempo real mientras el cuerpo de Julie parecía traicionarla, mostrando su rostro signos de angustia. Más tarde, Julie reveló que había sufrido un derrame cerebral durante la transmisión en vivo. La repentina crisis de salud de la presentadora de noticias dejó a la audiencia en total incredulidad, y muchos expresaron preocupación por su bienestar. La situación generó conciencia sobre los peligros de los derrames cerebrales y la importancia de recibir atención médica rápida en tales casos. La valentía y profesionalismo de Julie durante el incidente inspiraron a muchos, ya que pudo mantener la calma y estar lo suficientemente alerta como para pedir ayuda. Después de su recuperación, Julie compartió su historia, instando a otros a reconocer los signos de un derrame cerebral temprano. Su impactante experiencia destacó cuán impredecible puede ser la vida, incluso durante una transmisión en vivo de noticias. Número 12. La meteoróloga Alyssa Card Carlson se desmayó. En 2016, los espectadores de Los Ángeles quedaron completamente impactados cuando la meteoróloga Alyssa Card Carlson de repente colapsó en vivo al aire durante una transmisión rutinaria. Fue un momento que nadie esperaba, especialmente porque era conocida por su profesionalismo y energía al presentar el clima. Alyssa estaba presentando el pronóstico diario, hablando sobre las temperaturas y condiciones próximas para el área. Ella se veía tranquila y serena, como siempre. Pero mientras hablaba, algo de repente salió mal. La voz de Alyssa comenzó a sonar extraña, y antes de que nadie pudiera entender lo que estaba pasando, se desmayó en vivo en la televisión. Todo el estudio se quedó. ¡Silencio! Alyssa se desplomó en el suelo y la cámara se alejó rápidamente, pero no antes de que los telespectadores en casa vieran el impactante momento. Sus compañeros de trabajo inmediatamente corrieron a su lado para ver si estaba bien, y detrás de escena, la sala de control rápidamente se apresuró a manejar la situación inesperada. Luego, la transmisión cortó a un comercial, pero el daño ya estaba hecho. Personas en toda la ciudad quedaron atónitas, sin saber si Alyssa estaba gravemente herida o si era algo menos severo. El evento planteó preguntas sobre los riesgos para la salud de los presentadores de noticias y el impacto físico de sus exigentes horarios. Más tarde, Alyssa compartió que se había desmayado debido a la deshidratación y la fatiga. Afortunadamente, se recuperó por completo. Pero el incidente dejó una impresión duradera en los espectadores que no podían creer lo que acababan de ver. Número 13. Controversia del documento Killian. Momentos infames en televisión. La controversia del documento Killian sigue siendo uno de los momentos más infames en el periodismo televisivo. En 2004, el programa de CBS News 60 Minutes transmitió una historia sobre el servicio militar del entonces presidente George W. Bush durante la Guerra de Vietnam. La historia estaba destinada a ser una pieza importante de periodismo de investigación, revelando preguntas sobre el tiempo de Bush en la Guardia Nacional Aérea de Texas. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió a todos y llevó a uno de los mayores escándalos en la historia de las transmisiones. El informe se basaba en documentos que supuestamente eran registros oficiales del tiempo de Bush en la Guardia. Estos documentos, conocidos como los documentos Killian, supuestamente fueron escritos por el teniente coronel Jerry Killian, quien había sido el oficial al mando de Bush. El informe parecía plantear serias preocupaciones sobre el servicio de Bush, pero poco después de la emisión, los expertos comenzaron a cuestionar la autenticidad de los documentos. La controversia estalló cuando se reveló que los documentos podrían haber sido falsificados. Los expertos señalaron que la fuente y el formato de los papeles parecían sospechosamente modernos, lo cual habría sido imposible para documentos supuestamente escritos en los años 70. La reacción fue inmediata, con críticos acusando a CBS News de usar documentos falsos para atacar al presidente. El escándalo creció a medida que CBS enfrentaba presión para explicar cómo se había cometido un error tan grave. Siguieron investigaciones, y la cadena finalmente admitió que no había verificado adecuadamente la autenticidad de los documentos. Las consecuencias fueron enormes, llevando a la renuncia de productores y reporteros clave involucrados en la historia. La controversia de los documentos Killian sigue siendo una advertencia en el periodismo, destacando los peligros de apresurarse a transmitir información no verificada. Fue un momento impactante que cambió para siempre el panorama del periodismo televisivo. Número 14. La organización criminal más peligrosa interrumpió una transmisión en vivo. El ascenso de los talibanes en 2021, Afganistán. En 2021, Afganistán alcanzó un punto de inflexión cuando los talibanes
tomar control del país tras la repentina retirada de las fuerzas estadounidenses. Mientras los talibanes arrasaban las ciudades, capturando edificios gubernamentales y bases militares, el país se sumió en el caos. Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando los talibanes interrumpieron los medios de comunicación del país, enviando ondas de choque por todo el mundo. Sucedió durante una emisión rutinaria de noticias en una importante televisión afgana. Canal. El presentador, que informaba tranquilamente sobre los últimos acontecimientos en el país, fue interrumpido de repente, a media sentencia. Sin previo aviso, la transmisión fue secuestrada y los talibanes tomaron el control de las ondas. Los espectadores en sus casas quedaron atónitos al ver a hombres armados irrumpir en el estudio, obligando al personal a detener su emisión. Los miembros del Talibán anunciaron su regreso al poder, declarando que ahora controlarían el país y sus medios. El personal del estudio, visiblemente conmocionado, no tuvo más opción que cumplir, mientras los insurgentes tomaban el control de la transmisión y comenzaban a dar su propio mensaje. El momento fue tanto aterrador como surrealista, ya que marcó el fin de una era de libertad de prensa en Afganistán y el comienzo de un nuevo capítulo bajo el régimen talibán. El secuestro en vivo envió una señal clara de que los talibanes habían recuperado completamente su autoridad, no solo en los edificios gubernamentales, sino también sobre los medios de comunicación. El mundo observó con incredulidad cómo la peligrosa organización criminal hizo sentir su presencia, silenciando voces independientes y mostrando el poder que ahora tiene. Número 15. Mancha en la carrera de Beckel. Bob Beckel, un conocido comentarista político y ex-coanfitrión de The Five de Fox News, se convirtió en una figura controvertida en el mundo de las noticias televisivas. Conocido por sus opiniones francas, Beckel representaba el punto de vista liberal en un programa que presentaba principalmente voces conservadoras. Se unió a The Five en 2011 y rápidamente se convirtió en una de sus personalidades más comentadas. Su estilo franco y a veces directo le hizo ser tanto amado como odiado por los espectadores. Pero fueron sus comentarios en 2015 los que desataron un gran escándalo. En 2015, Beckel fue despedido de The Five después de haber estado ausente del programa durante varios meses. La razón oficial de su ausencia no quedó clara de inmediato, pero poco después salió a la luz un incidente impactante. Beckel fue acusado de hacer comentarios racialmente insensibles mientras no estaba al aire. Las declaraciones causaron un alboroto, y muchos espectadores quedaron atónitos por lo que escucharon. Sus comentarios fueron vistos no solo como inapropiados, sino también dañinos para la cadena Imagen. Fox News tomó medidas inmediatas y Beckel fue despedido del programa. La decisión fue recibida con reacciones mixtas, con algunos defendiendo las contribuciones pasadas de Beckel, mientras que otros argumentaban que su comportamiento era inaceptable para una importante cadena de noticias. El incidente dejó una mancha duradera en la carrera de Beckel y nunca pudo recuperarse completamente del escándalo. Su despido generó preguntas sobre la responsabilidad de las personalidades de los medios en mantener un comportamiento respetuoso y profesional, especialmente al tratar temas sensibles como la raza. La controversia en torno a los comentarios de Bob Beckel marcó uno de los momentos más impactantes en la historia de las noticias de televisión. Número 16. El adiós de Charlie Rose tras más de 4 décadas debido a Me Too. Durante más de 4 décadas, Charlie Rose fue una figura prominente en el periodismo televisivo. Debido a su entrega fluida y entrevistas perspicaces, se convirtió en la cara de los programas de PBS y dejó su huella en shows como Charlie Rose y CBS This Morning. Su actitud calmada y sus preguntas reflexivas lo convirtieron en un nombre conocido y un periodista respetado. Sin embargo, en 2017, todo se derrumbó de una manera que nadie vio venir. El movimiento Me Too, que estaba exponiendo casos de acoso y abuso en varias industrias, sacó a la luz el lado oscuro oculto de Charlie Rose. El Washington Post publicó un informe impactante que detallaba múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada de varias mujeres que habían trabajado con él a lo largo de los años. Las mujeres afirmaron que Rose había hecho avances inapropiados, las había tocado sin consentimiento y había creado un ambiente laboral hostil. La revelación sorprendió al público, ya que Charlie Rose había sido considerado durante mucho tiempo un periodista de confianza. Había construido una reputación de reportajes serios y respetuosos, pero ahora está claro que su comportamiento personal no coincidía con la imagen que había cultivado cuidadosamente. A raíz de las acusaciones, Rose fue inmediatamente despedido por PBS y CBS, marcando el final de su carrera. El escándalo sacudió el mundo del periodismo y sirvió como un recordatorio del poder del movimiento Me Too para responsabilizar a las personas por sus acciones. Para muchos, la caída en desgracia de Charlie Rose fue un ejemplo impactante y doloroso de cómo quienes parecían intocables podían ser derribados por sus propios actos indebidos. Su despedida de la televisión no fue la salida elegante que nadie había esperado, sino un final dramático y doloroso para una vez legendaria.
Número 17. La caída de Bill O'Reilly. Bill O'Reilly, el popular presentador de The O'Reilly Factor, fue una de las mayores estrellas en Fox News durante más de 16 años. Su programa se convirtió en un gran éxito, conocido por sus opiniones audaces, debates apasionados y presencia imponente. El estilo franco de O'Reilly lo convirtió en un nombre conocido, y su programa fue uno de los más vistos en las noticias por cable. Construyó un público leal, y se hizo conocido por su frase, "Lo haremos en vivo". Sin embargo, en abril de 2017, todo cambió cuando su carrera se vino abajo. The New York Times publicó una impactante investigación revelando que Bill O'Reilly enfrentaba múltiples demandas por acoso. El informe detallaba cómo O'Reilly supuestamente había llegado a acuerdos con varias mujeres que lo acusaban de comportamiento inapropiado, incluyendo hacer avances no deseados y crear un ambiente de trabajo tóxico. Estas demandas habían sido mantenidas en privado, pero el Times las sacó a la luz pública, y la gente quedó atónita por las acusaciones. A raíz del informe, muchos anunciantes comenzaron a retirar sus anuncios de The O'Reilly Factor, y aumentó la presión sobre Fox News para que tomara medidas. En pocos días, O'Reilly fue despedido de la cadena, marcando el final de una larga y exitosa carrera. La noticia fue un golpe contundente, tanto para O'Reilly como para Fox, y causó conmoción en el mundo de los medios. La caída de O'Reilly fue un momento importante en la historia de la televisión, mostrando lo rápido que una carrera podía colapsar cuando se exponían acusaciones de conducta inapropiada. También subrayó el creciente poder del movimiento Me Too, que ya había comenzado a responsabilizar a figuras poderosas. Para O'Reilly, el final dramático de su carrera fue un giro de eventos impactante y doloroso, ya que su legado quedaría marcado para siempre por estas serias acusaciones.